bendecida. Aleluya. Bueno, ¿saben que declarar nuestro pecado delante de Dios nos hace libres? Aquel que guarda el pecado en su corazón sin confesarlo, el Señor no lo va a perdonar. Pero aquel que perdona nuestros pecados, que es Jesús, es amplio para liberarnos, para vivir con esa gloria de su presencia. Vamos. Con todo el corazón te buscaré, humillado ante ti vendré, mi pecado te declararé. Perdóname, Señor, pues te fallé. Dile otra vez, con todo el corazón te buscaré, humillado ante ti vendré, mi pecado te declararé. Perdóname, Señor, pues te fallé ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdónase mi maldad. Oh, dile ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdonaste mi maldad y todo lo que soy. Oh, qué bendición ser perdonados de todas nuestras faltas en el Padre por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces tú puedes decirle, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, fiel Señor. De la angustia tú me guardarás, con alabanzas de liberación. Me rodearás y me ayudarás. Si me otra vez, tú eres mi refugio, fiel Señor. De la angustia tú me guardarás, con alabanzas de liberación. Me rodearás y me ayudarás ante mí. En tu trono de gracia he encontrado tu amor. Y perdonaste mi maldad. Vamos, dile ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor. Y perdonaste mi maldad y todo lo que soy. Ante ti, en tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdónase mi maldad. Oh, dichoso es aquel ante ti. En tu trono de gracia he encontrado tu amor. Perdónase mi maldad y todo lo que soy. Has perdonado mi maldad. Y yo quiero invitarte que en este momento hagas un análisis en tu corazón, que puedas ver lo que hay dentro de ti. Has fallado con el Señor. Vamos, pídele perdón a Él. Todo lo que no es de acuerdo a su perfecta voluntad, todo lo que no es agradable, tienes que pedirle perdón al Señor. Si quieres vivir en el gozo, en la paz,
por fiel. Vamos, cantemos una vez más. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, fiel Señor. De la angustia tú me guardarás. Con alabanzas de liberación. Me rodearás y me ayudarás. Si yo lo creo, dilo otra vez. Tú eres mi refugio, fiel Señor. De la angustia tú me guardarás. Con alabanzas de liberación, me rodearás y me ayudarás ante ti. En tu trono de gracia, he encontrado tu amor y perdonas en mi vida. Vamos y otra vez ante ti. En tu trono de gracia, he encontrado tu amor y perdonas en mi maldad y todo lo que soy. Perdonaste mi maldad y todo lo que yo era y todo lo que soy. Has perdonado, oh Señor. Padre, la gloria al Señor por eso. Él nos ha perdonado toda nuestra maldad, porque hemos venido reconociendo que Él es el único que perdona, libera, limpia y restaura. Aleluya. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Oh Señor, qué hermoso poder vivir en esta libertad que tú nos das. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que estamos de nuevo aquí reunidos con este tiempo de servicio, ¿verdad? De varones y, bueno, pues estudiando la palabra y la escritura que nos habla claramente, ¿verdad? Hombres llamados a perseverar en la oración. Esta es la serie que estamos llevando a cabo. Y bueno, es una bendición, les damos la bienvenida, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de servicio y que el Señor pues nos edifique en esta hora, en este tiempo. Quiero darles algunos anuncios, quiero informarles que estamos también los días de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana llevando a cabo la vida devocional. La serie que estamos tomando es el libro de los Proverbios, que es de mucha edificación, mucha sabiduría el Señor nos está dando en este tiempo. También quiero comentarles que los días miércoles, como hoy, a las 7 de la noche estamos llevando a cabo este servicio para varones con la serie llamados a perseverar a la oración. Los días jueves a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil a las 5 y los días jueves también a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio general con la serie El desafío de la vida cristiana basado en la epístola de Santiago. Y los días viernes a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio para mujeres con la serie El libro de los Salmos. Y domingos a las 11 de la mañana tenemos el servicio general con la misma serie de El desafío de la vida cristiana basado en la epístola de Santiago. Los días domingos también a las 5 de la tarde el servicio de iglesia infantil. Y bueno, pues se podrán dar cuenta, ¿verdad? Que gracias a Dios estamos pues trabajando para que el Señor siga edificando nuestras vidas, siga limpiando, siga obrando en nuestros corazones, siga formando el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Y cuántos están agradecidos con el Señor? Porque es una bendición, ¿verdad? Estar aquí reunidos, recibiendo el consejo sabio de su palabra para ser edificados en estos tiempos que estamos viviendo. Y pues podemos ver que la mano del Señor pues no se ha cortado, ¿verdad? Él es amplio, el Señor, para ayudarnos, para seguir adelante y caminar.
También quiero informarles que estamos transmitiendo por este medio Facebook, pero pueden ver la retransmisión por medio de YouTube. Ahí se suben las enseñanzas que ya se graban y ahí pueden estarlas checando en la página de YouTube, Casa de Oración Milpalta. Y ahí por ahí les invito a que se suscriban para que podamos nosotros tener más suscriptores y después podamos ya transmitir en vivo. Bueno, pues también quiero informarles que pueden estar compartiendo este video, estas enseñanzas a otras personas. Es de gran edificación para nosotros, pero también es de gran bendición para aquellos que no conocen del Evangelio, o si ya conocen del Evangelio, para que sus vidas sean edificadas por el Señor. Y compártanlo, hermanos. Hagamos esa labor de predicar el Evangelio de esta manera también, de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Y también quiero informarles que sigue abierta la campaña de donación de víveres. Los horarios están de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, ahí en la dirección que aparece en los anuncios, y es la dirección de la congregación. Ahí cuando ustedes lleguen, por ahí los van a atender algunos hermanos que están al pendiente de recibir lo que ustedes con su amor hacia Dios y hacia la obra están trayendo, y en obediencia al Señor, ¿verdad? Que Dios les pone en su corazón, y entendiendo que pues más bienaventurado es dar que recibir. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, y queremos agradecerles, hermanos, por ser sensibles a estas necesidades en medio de esta situación, porque eso ayuda a otras familias de la iglesia de bajos recursos y a otras personas que no conocen al Señor también, y por este medio son alcanzados. Nosotros nos encargamos de llevarlas, repartirlas, pero también predicarles el Evangelio, la palabra, ¿sí? Que Dios obra en sus corazones, y estamos orando por esas familias, también pidiéndole al Señor que siga haciendo su voluntad en ellos. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta enseñanza. Vamos a orar. Les pido que me acompañen a orar para que el Señor nos esté ayudando y edificando en esta palabra. Ahí donde estás, acompáñame a orar, de favor. Padre, te damos gracias en esta tarde, por esta oportunidad tan grande que nos das de venir a tu presencia, ante tu trono de gracia, Señor, para reconocer tu grandeza, tu majestad, tu santidad, tu justicia, Señor, para reconocer que tú eres el único Dios verdadero, quien merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, gracias por dejarnos acercar a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y hemos venido a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que hables a nuestro corazón, porque hay cosas que no alcanzamos a ver en nuestra vida y que solamente las podremos ver cuando nos exponemos a tu palabra y cuando tenemos un corazón humilde para recibir el consejo tuyo, y así, Señor, podamos nosotros ser redarguidos de algún pecado, Señor, ser redarguidos de alguna injusticia que hayamos cometido o que estemos teniendo en nuestra manera de vivir, alguna mala actitud, algún mal pensamiento, Señor, que estamos ahí albergando, Señor Jesús. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros en esta tarde, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en estos tiempos en los corazones que se están rindiendo a ti, y gracias por lo que harás también en aquellos corazones que tú añadirás a tu iglesia y han de ser salvos también. Gracias, Señor, gracias por todo esto, por las oportunidades que nos das, Señor, de estar orando por las necesidades que llegan, Señor, a esta congregación. Te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, damos gracias a Dios, y el tema de hoy vamos a titularlo de la siguiente manera: ¿para qué orar? Así se llama el tema. ¿Para qué orar, verdad? Y bueno, pues es importante que nosotros comprendamos
que si deseamos ser hombres de oración, pues es necesario entender muy bien para qué orar, para qué. Y bueno, no se trata de pensar que cuanto más tiempo se dedique una persona a orar por una determinada situación que está teniendo, o cuanto más insista en ese asunto, más se asegurará de la respuesta que está buscando. No, no podemos pensar eso, ¿verdad? Otros consideran que si un motivo de oración es urgente o importante, entonces merece mayor esfuerzo, y a veces hasta ayunan algunos, ¿verdad? Y bueno, no está mal, pero aquí el punto es la intención de nuestro corazón, y algunos hasta se dedican en la oración más tiempo y más esfuerzo y hasta ayunan. Y por eso en estos temas vamos a considerar el propósito de la oración. ¿Para qué orar, hermanos? Pues quiero decirte que la oración no tiene por propósito o por objetivo convencer a Dios de que nos escuche. Ese no es el propósito de la oración, convencer a Dios de que nos escuche, sino de presentarnos ante el Dios que nos escucha, tal como nosotros somos, hermanos, con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, con nuestras necesidades, es presentarnos a Él tal como somos. Y bueno, podríamos hacernos una pregunta, pastor, entonces, ¿para qué oran las personas? Bueno, pues según la Biblia nos deja ver que el salmista nos habla ahí para que las personas, ¿para qué oran las personas? Pues para que vengan a Dios y las personas sean perdonadas de sus iniquidades o de sus maldades. Porque recuerden que nos tenemos que presentar a Dios tal como somos. Y no olvidemos lo que somos. Somos seres humanos con una naturaleza caída y pecadora, ¿verdad? Que cometemos pecados. Entonces, ¿para qué oran las personas? Bueno, para que vengan a Dios y sean perdonadas por sus iniquidades. Acompáñame al Salmo 65:2, por favor. Salmo 65:2. Miren, el salmista está hablando claramente y está diciendo, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí. Fíjense, David alcanza a ver que la iniquidad se refiere a la suciedad moral, a todo lo inmoral. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ahora, cuando David habla esto, lo habla desde lo más profundo de su corazón. Y él entendía, David, en su mente y en su corazón, él entendía que había iniquidades que prevalecían contra David, que no lo dejaban estar viviendo en santidad, porque esta vida de caminar con Cristo es una vida de constante lucha, de estar peleando la buena batalla de la fe. Pero también David muestra su confianza porque él dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Cuándo las perdona Dios? Cuando nos acercamos a Él arrepentidos. Yo quiero decirte que el ser humano fue creado con el deseo de acercarse a adorar a Dios y de estar en comunión con Él. Pero no olvidemos, hermanos, que con la entrada del pecado, el ser humano se alejó de Dios y su juicio del ser humano quedó distorsionado, o sea, la manera de determinar las cosas. Su conciencia se corrompió y su voluntad ha sido esclavizada también por Satanás. Y todo esto afectó su deseo también de tener esa comunión con Dios. Yo no sé si ustedes se llegan a acordar, pero antes de Cristo, o sea, yo me refiero a esta parte, digo así antes de Cristo porque
comento antes de venir a que el Señor nos trajera la salvación, ¿verdad? Al cristianismo. Entonces nuestra vida antes de Cristo, no sé si se daban cuenta, nosotros no teníamos ese afecto o ese deseo de tener una comunión estrecha con Dios. ¿Por qué? Porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en eso nos deleitábamos haciendo eso. Pero eso es por causa de ¿qué? Por causa de que entró el pecado y se transmitió a todo ser humano que nace en esta tierra, se transmite ese pecado, ¿sí? Y por eso es que el ser humano se aleja de Dios. Ahora, yo quiero decirles que de esta manera el pecado se ha transformado en un obstáculo para la oración. Por eso el salmista habla claramente ahí en el Salmo 66, 18, un capítulo hacia adelante donde estábamos ahorita leyendo. Salmo 66, 18. Miren ahora lo que habla el salmista, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o sea, la suciedad moral, si yo la hubiera como que guardado, como que hablando David diciendo, si ahí la hubiera encubierto, guardado ahí, el Señor no me habría escuchado. Por eso vemos que el pecado es un obstáculo para la oración con el Señor. También quiero decirles que Dios habló a su pueblo a través de los profetas, reiterándoles que el pecado es un obstáculo para la oración con Dios. Acompáñenme a Isaías 59:2, por favor. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ¿para qué? Para no oír. Ahora, de este mismo modo, como viene hablando el salmista y como viene hablando el profeta, de que el pecado es un obstáculo para la oración, Dios mismo también le dice a su pueblo que por causa de su pecado, sus oraciones no eran escuchadas. Miren, acompáñenme al libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 11. Zacarías 7:11, por favor. Dice así: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová. ¿De quién? De los ejércitos. ¿Por qué Jehová de los ejércitos ya no escuchó? Porque el pueblo, ¿sí?, no escuchó las palabras de Jehová, que habían sido enviadas por su espíritu por medio de los profetas. Pastor, entonces me está diciendo que el hecho de que yo no lea la Biblia me es pecado. Quiero decirte que sí. La Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El no escuchar la palabra de Dios también nos es pecado. Estamos como que haciéndonos nosotros mismos autosuficientes y haciendo a un lado a Dios, como diciéndole, no necesito tu consejo en este día, yo puedo caminar solo. Y qué importante es considerar todo esto, porque el pecado es un obstáculo para la oración. Esto nos deja ver que las personas debemos de orar. ¿Para qué debemos de orar entonces? Para confesar nuestros pecados. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado inconfeso bloquea las respuestas de las oraciones. Pero también quiero decirte
que si buscamos en verdad y de todo corazón al Señor, Él nos indicará lo que necesitamos confesar, como en esta noche. En esta noche Dios nos está hablando claramente que el pecado en nuestras vidas es un obstáculo para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y bueno, también nos puede mostrar algunas otras cosas, como por ejemplo, el que no dediquemos un tiempo a diario a estudiar la palabra, también nos es pecado, hermanos. Ay, alguno me dirá, ay, pastor, pues como que todo es pecado. No, no todo es pecado. Quiero decirte que no, que realmente hay cosas que Dios nos enseña a vivir en su orden de su palabra, y eso nos ayuda a que nosotros vivamos agradándole a Él. Y al hacer nosotros lo que Dios nos indica que debemos confesar, entonces, una vez más, restauraremos nuestra relación con Dios. Miren, el pecado corta la comunión con Dios. Hace ratito yo estaba tratando de hacer unas llamadas telefónicas por medio de mi celular y me percaté que no había señal. Se fue la señal, o sea, de Telcel. En la compañía de Telcel no había señal. Estaba, creo, la red caída. Se cortó por completo y yo tenía la necesidad de hacer unas llamadas y nada más, nada de señal. Pues así es. Cuando hay pecado en nosotros, queremos estar nosotros comunicándonos con Dios. ¿Y qué crees? No hay señal, nada, hermanos. Se nos va el wifi, se nos va el Facebook, se nos va el WhatsApp, se nos va la línea se nos va todo, hermanos. Cuando hay pecado en nuestro corazón, se corta la comunión con Dios. Pero ¿qué necesitamos? Si Dios nos está mostrando que debemos de confesar un pecado que Él nos está haciendo ver, yo quiero decirte que Dios habla a nuestra conciencia y Él nos habla por medio de su palabra y nos deja ver cuando hay pecados que estamos cometiendo y que estamos practicando y que están llevándonos a cortar totalmente esa comunión con Dios. ¿Y qué necesitamos? Pues confesar nuestros pecados. Y hay varios aspectos que debemos de considerar y tener en mente en cuanto a la confesión de pecados. Primer aspecto que debemos de considerar, fíjense bien, amados hermanos, debemos de confesar el pecado inmediatamente que lo cometamos. Sí, no lo dejes para el ratito, para mañana, ni le andes dando vueltas ahí como al toro cuando sale ahí al ruedo. No, no le andes dando vueltas al pecado. No, inmediatamente que lo cometes, amado hermano, inmediatamente confiésalo delante de Dios. Eso es que debemos de tener en consideración en segundo aspecto que debemos de tener en mente. Nunca debemos de permitir que la posición que tenemos nos impida confesar nuestro pecado. Sí, porque algunos dicen, no pasa nada, pues al ratito yo me pongo a cuenta. Sí, cómo no, tú no sabes que en el camino te puede venir alguna situación por causa de tu pecado no confesado. No, hermanos, nosotros no tenemos la vida comprada y segura. ¿Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra? Claro que lo somos. Y por tal motivo debemos de estar viviendo libres de andar cargando pecado. Tercer aspecto que debemos de considerar o tener en mente en cuanto a la confesión de pecados. Fíjense, Dios no se sorprende por el pecado que cometemos. Pero ¿sabes qué está esperando Dios? Que voluntariamente nosotros vayamos y lo confesamos. Que verdaderamente nos arrepientamos de nuestro pecado y lo confiésemos a Él. Que seamos sinceros, eso es lo que está pidiendo Dios. Si Dios es sincero con nosotros, ¿qué nosotros? Que también seamos sinceros con Él. Cuarto aspecto
que debemos tener en mente con respecto a la confesión de pecados. Dios siempre nos dirá cuando hacemos algo mal. Siempre, hermanos. Porque Dios habla a nuestra conciencia. Por algo nos creó con una conciencia. Y cuando Dios nos dice que estamos haciendo algo mal, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Mira, yo quiero decirte que Dios nos dice, acá nuestra mente y a nuestra conciencia, nos acusa o nos defiende según nuestras acciones. Nuestra conciencia nos acusa hasta cuando tenemos pensamientos malos. Y inmediatamente, y no los creemos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no es pecado tener pensamientos malos. No, pecado es el que lleguen los pensamientos malos y los crea. Eso sí es pecado. Pero si llegan los pensamientos malos y no los creo, entonces eso no es pecado, eso nada más es tentación. Pero no cedí a la tentación de creer esos pensamientos malos al prójimo. Y cuando nosotros hacemos algo mal, Dios siempre nos lo dice. Siempre, amados hermanos. Quinto aspecto que debemos de considerar o tener en cuenta con respecto a la confesión. Cuando el pecado se tolera, aumenta. Sí, hermanos. Es triste decirlo, pero es la realidad. Cuando tú toleras el pecado en un área de tu vida, mira, por decir, nosotros los varones somos sensibles. Cuando no tenemos bien ejercitado el dominio propio, nos dejamos llevar por lo que vemos. Ahí dice Santiago, la lujuria de los ojos. Y cuando estamos tolerando la lujuria de los ojos y no estamos poniéndonos a cuentas constantemente y no estamos esforzándonos por humillar nuestros pensamientos cuando viene la tentación y estamos tolerando y le andamos, es lo que te digo, andamos como que viendo al toro nada más, como cuando va uno a la plaza de toros. Yo nunca he ido, pero sí he visto en el pueblo así a los toros y así en el jaripeo llegué a verlos, ¿no? Y anda ahí el toro y ya nada más andas así viéndolo y así anda el pecado, te anda mareando y lo estás tolerando. ¿Y qué crees? Lo estás permitiendo en tu vida. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a aumentar el pecado. Ese pecado te va a llevar a otro pecado en otra área de tu vida. Por eso quiero decirte, amado hermano, que la confesión tiene grandes y maravillosos beneficios a nuestras vidas. Primero, quiero decirte algo, que cuando Dios nos habla a nuestra conciencia de que estamos pecando con Él, inmediatamente tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Cambio de dirección. No, esto que estoy pensando y que estoy haciendo no está bien. Tengo que corregir en hacerlo de la manera correcta, como Dios me lo pide en su palabra. Y entonces, Señor, perdóname. Estoy permitiendo el pecado y no quiero, Señor. Me arrepiento en este momento y voy ahorita a luchar contra eso que está viniendo a mi vida. Y entonces en ese momento tú restauras tu relación con Dios. Hay una restauración. Y entonces esa confesión es ese maravilloso beneficio de restaurar la relación con Dios y nos permite esa relación comunicarnos con Él sin algún obstáculo. Tú te arrepientes en ese momento, confiesas tu pecado y le dices, sí, Señor, yo lo hice en este momento, perdóname, Padre, y ayúdame por misericordia, dame la sabiduría de tu palabra que necesito para contrarrestar este pecado que está viniendo o que se está manifestando en mi vida y que ya lo cometí y que no quiero volver a cometerlo. Ayúdame en este día, hoy, Señor. Hoy ayúdame por misericordia. Yo sé que tú me vas a ayudar porque tu palabra dice, Señor, que el que se humilla, tú lo ayudas, Padre. Y yo confío en tu palabra, Señor. Y aquí está mi vida, te la entrego. Ayúdame a dominar mis pensamientos, ayúdame a dominar mis emociones, ayúdame a dominar mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies. Ayúdame, Señor, necesito tu ayuda. ¿Y qué crees? Que entonces el Espíritu Santo opera y nos recuerda lo que nos ha enseñado en su palabra. Cuando no se confiesa el pecado, se está aumentando. Y quiero decirte que las oraciones de muchas personas se ven arruinadas por el pecado. Hay cosas en la vida de todo ser humano pecador
que deben ser dejadas a un lado. Cambio de dirección. Si es que de veras se quiere orar, hermanos. Si verdaderamente se quiere orar. Pero debemos de aprender a llevar sobre nuestra frente, ahora sí que la frente de el renunciar al pecado. ¿Para qué? Para que la obra de la oración sea perfecta, sea fluida. Haya una fluidez en la oración, en tu relación con Dios. Por eso debemos de considerar nuestras actitudes malas. Debemos de considerar nuestros pecados sin confesar. Debemos de considerar nuestro mal comportamiento por causa de un temperamento que tenemos, que no es agradable, sino desagradable. Y todo aquello en nuestra vida, hermanos, que sea un estorbo para la oración, es necesario considerarlo, y que es pecado. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cómo le dio el consejo a la iglesia con respecto a los varones? Miren, acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3:7. Dice así: vosotros maridos, ¿a quién se está dirigiendo? A nosotros los maridos, a los varones, a los cabezas del hogar. Igualmente, vivir con ellas sabiamente. ¿Qué es vivir sabiamente? Observando de cubrir o de suplir las necesidades espirituales, las necesidades almáticas, que son emocionales, ¿sí? Las necesidades físicas, las necesidades alimenticias, las necesidades de vestir, las necesidades que la esposa tenga. Eso es vivir con ella sabiamente, supliendo sus necesidades. Claro, no son todas de un día para otro, ¿no? O sea, tienes que ir organizando tus tiempos al mes y estar con ella pasando ese tiempo para suplir sus necesidades. Y principalmente la necesidad espiritual. Y eso es vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es bueno con ellas vivir sabiamente, claro. Los jóvenes a los padres, bueno, vivan con ellos sabiamente, con sus padres. ¿Cómo? Honrando a sus padres, siendo obedientes a ellos, esforzándoles por ayudar en los quehaceres en la casa y en lo que se les pida. Eso es vivir sabiamente. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbos, hermanos. Vivir sabiamente también con respecto a la sociedad. Bueno, en lo que dependa de nosotros, dice la Escritura, hacer bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe, para que tus oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Yo quiero decirte que la oración es algo natural y propio del ser humano, pero el ser humano no solo perdió su deseo, hermanos, de comunión con Dios, sino que ni siquiera se preocupó por tenerlo en su memoria. ¿Recuerdan lo que le pasó a Adán y a Eva en el principio? Acompáñenme a Génesis capítulo 3, versículos 6 al 10. Génesis 3, versículos 6 al 10. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pues ya después de que le había hablado el enemigo, Satanás, la serpiente, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, le despertó su intenso deseo o pasión desordenada, mira, y codició para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué nos deja ver esto hasta aquí? Que ellos trataron de cubrir su pecado en sus propias fuerzas. Y yo quiero decirte que ningún ser humano, ninguno puede cubrir o tapar su pecado con sus propias fuerzas, porque tarde o temprano todo sale ¿a qué? A la luz, hermanos.
Y hoy Dios nos está hablando algo bien importante. Si nos está diciendo ahorita que el motivo de la oración es para que nosotros, cuando nos acerquemos a Él, reconozcamos nuestros pecados, es importante nosotros que voluntariamente reconozcamos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque cuando alguien no quiere reconocer su pecado voluntariamente, ¿qué crees? Dios permite que salga a la luz, y a veces no en lo privado, en público. Y es más vergonzoso cuando Dios permite que otros se den cuenta de tu pecado, porque no has querido reconocer que estás pecando y que Dios te ha hablado a tu conciencia y no has querido ir a ponerte a cuentas con Dios en lo secreto. Yo quiero decir algo, miren, y esto es muy, muy importante. El pecado se va a escuchar un poquito fuerte, pero no es ofensivo. El pecado es como aquellas personas que luego, no sé si has hablado con esas personas que son indigentes y que pues hasta mal aliento tienen cuando hablas con ellos. Pues así es el pecado. El pecado es como aquellas personas que tienen mal aliento. Todos se dan cuenta a su alrededor que esa persona tiene mal aliento, menos ella. Así es el pecado. Entonces, ¿aquí qué pasó? Nosotros podemos darnos cuenta que esta persona, Adán y Eva, ¿qué es lo que pasó con ellos? Quisieron encubrir su pecado, justificarse en sus propias fuerzas. Y nadie puede ser justo en sus propias fuerzas. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate, oyen la voz de su autoridad y inmediatamente les viene miedo. ¿Por qué? Por causa de su pecado, de su desobediencia. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy en el ser humano. Cuando el ser humano, fíjate, comete un pecado y oye en su conciencia que lo que hizo está mal, muchos, en lugar de ir con Dios y de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, empiezan a justificarse y a tapar su pecado. Y hasta mentir. Porque tienen miedo y tienen ese miedo a lo que pueda venir por causa del pecado, o tienen miedo a ser avergonzados. Yo quiero decirte que Dios no nos va a dañar, jamás. En Dios no hay maldad, dice Santiago, y ni Él tienta a nadie con lo malo, no. Si aquí Dios está buscando a Adán y a Eva es porque los quería ayudar, los quería libertar de la esclavitud de su desobediencia, de su pecado. Dios nunca quiere que el hombre encubra su pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Pero para nosotros ser libres del pecado necesitamos acercarnos a Dios, a tener una comunión con Él, y antes de tener esa estrecha comunión necesitamos ir con un corazón humillado y arrepentido, reconociendo nuestros pecados, porque Dios está hablando a nuestra conciencia. Sí, Señor, yo lo hice, perdóname, yo soy responsable, me dejé llevar por mi carnada, Señor, me sedujo y caí, mordí el anzuelo, perdóname, Señor, ya no quiero estar viviendo así, ayúdame a fortalecerme en mi vida espiritual, a tener una disciplina espiritual para no estar cayendo consecutivamente en esas áreas de mi vida. Pablo le dijo a los efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu. Y eso es tener una vida de comunión con Dios. Pero aquí ellos se escondieron de la presencia, Adán y Eva. Y dicen, miren el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre, al responsable de la familia, a la cabeza. Le dijo, ven. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y miren lo que responde él. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Manifestó las consecuencias del pecado. Miedo, mira, duda, miedo, duda, inseguridad, para acercarse a Dios y saber que Dios está dispuesto a perdonarnos.
Ahora, esto nos explica por qué la humanidad se ha hundido en el pecado. Y un pecado tan grande al ocultarlo lo lleva a otro pecado y a otro pecado, y a veces hasta terminan en salvajismo, hermanos. ¿Se acuerdan por qué Pablo lo mencionó en la carta a los Romanos? Acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 22 al 25. Romanos 1, 22 al 25. Dice así: profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la suciedad moral de sus pasiones y de sus intensos deseos desordenados de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso vemos hoy. Eso se ve hoy. No olvidemos, hermanos, que un pecado te lleva a otro pecado, y a otro, y a otro, y a otro. ¿Por qué? Porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Por eso Dios nos está mandando esta noche la verdad de su palabra, hermanos, para darnos cuenta de nuestro pecado, y al ser redargüidos nos acerquemos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, confesando nuestros pecados. ¿Para qué? Para ser perdonados por Dios. Así como lo hizo el rey David cuando se le envió primero al profeta Natán. Un profeta era la voz de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y para qué le envió Dios al profeta o su voz? Para que David se diera cuenta de su pecado. El pecado ciega el entendimiento. Ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová. Miren, le salió la justicia a David. Vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré eso delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos
de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Cuando David peca con adulterio y David mata a su esposo Urías poniéndolo al frente de la batalla, dicen los historiadores que tardó cerca de un año en que viniera. Dios le dio, fíjense, la paciencia de Dios, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Cerca de un año para que David voluntariamente fuera a acercarse a Dios y se arrepintiera. David creía que todavía estaba en comunión con Dios, pero no era así. ¿Te acuerdas lo que le dijo esta parte? David estaba en la posición en la que en una de las iglesias del Apocalipsis, cuando Jesús habla y les dice, tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerta. Pero no lo demuestra porque sus hechos que viven, que hacen, que actúan, que piensan, son hechos que andan en muerte. Y esto es muy claro, David había pensado, se autoconfió, se engañó, se dejó seducir y arrastrar por sus concupiscencias, cayó en pecado, en desobediencia delante de Dios, ese pecado le cegó el entendimiento y Dios en su misericordia le mandó al profeta Natán para que se diera cuenta del pecado que había cometido. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos dice, deja ese pecado, vuélvete a Jehová de todo corazón y Él te restaurará y delante de Él estarás? Serás como su boca y ellos que están allá, que no conocen del Señor, se convertirán al Señor por medio de tu testimonio. Y eso es lo que el Señor está mostrando aquí. Dios tuvo que enviar a Natán para confrontar a David. Y qué tremendo, pero lo tuvo que hacer ahora hasta en público. David no quiso confesar voluntariamente su pecado en lo secreto, en oración, ahí en su casa. Y Dios tuvo que hacer que su confesión de pecado, que viniera Natán y lo confrontara fuertemente, públicamente, para que saliera a la luz su pecado. Y David se diera cuenta que había pecado contra Dios. Cuando David se dio cuenta, se arrepintió, hermanos. Se arrepintió totalmente. No estuvo jugando, ay, sí, será o no será verdad lo que me está diciendo el pastor, que diga el profeta Natán, ¿verdad? Pues creyendo, no será verdad lo que Dios me está hablando a través de mi autoridad, a través de mi esposo, a través de mis padres, jóvenes, será verdad. Pues claro, claro que es verdad. Porque Dios no quiere que ocultemos el pecado, Dios quiere que lo confesemos. En cuanto David se dio cuenta, se arrepintió en gran manera y lo dejó escrito en el Salmo 51. Acompáñame al Salmo 51, por favor. Versículo 1 en adelante. Salmo 51, 1 en adelante. Profeta, miren lo que le dice ahí, Salmo 51, 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se dan cuenta cómo David reconoce su pecado y va con Dios y le pide perdón porque pecó contra Dios primeramente? Y fíjense en el versículo 16 lo que le dice, el 6, perdón, 51, 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que de la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán estos huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el 10, miren lo que le pide David a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque David reconoció que había ensuciado su corazón. Y le dice ahí, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El espíritu de David ya no era recto.
No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán ¿a quién? A ti. Y dice el 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿De qué te sirve hacer tus sacrificios si hay pecado oculto? David entendió de que nada le servía todo ese tiempo que pasó ocultando su pecado, y si llegó a hacer algún sacrificio de nada servía, porque su comunión con Dios estaba cortada por causa de encubrir su pecado. Y entonces aquí David le dice y entiende, porque no quieres, dices, sacrificios, que yo lo daría, ni holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. David entendió que verdaderamente el sacrificio que le agrada a Dios es ese corazón contrito y humillado. Es ese corazón que viene dispuesto a reconocer sus pecados delante de Dios. Señor, perdóname, me he apartado de ti. Señor, no he querido tener comunión contigo. Perdóname, la carne me ha ganado, me ha vencido. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Lávame más y más de mi maldad, Señor Jesús. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname por mis malos pensamientos, que les he hecho caso y me han llevado a tener malas actitudes hacia con mi prójimo. Me he quejado, Señor, hasta de las circunstancias. Me estoy resintiendo con la vida, Señor. No estoy siendo agradecido, Padre. Perdóname, ten piedad de mí, Señor Jesús. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de todo pecado. Hermanos, yo quiero decirles que Dios está hasta el día de hoy buscando al hombre pecador. Lo sigue buscando. Desde los días del jardín del Edén, ¿con qué fin lo sigue buscando? Con el fin de llevarlos al arrepentimiento y sacarlos de su desobediencia para restaurarlos en una comunión con Dios. Y Él ha continuado fielmente a lo largo de todo este tiempo hasta hoy, buscando al ser humano pecador, preguntando una y otra vez a cada uno, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Raúl? ¿Dónde estás, Enrique? ¿Dónde estás, Julio? ¿Dónde estás, Laura? ¿Dónde estás, Amalia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice el Señor. Dios no ha dejado de comunicarse con cada ser humano, hermanos. Cada ser humano que esté dispuesto a oírlo, para darle a conocer su voluntad y llamarlo a la obediencia. Para ello, Él ha enviado sus mensajes de advertencia a través de sus mensajeros. Cada que nos reunimos en este tiempo de congregarnos, quiero decirte que este es un tiempo de congregarnos. Que estamos en casa porque así es la voluntad de Dios ahorita, gloria a Dios. Pero Dios sigue llamándote, te sigue hablando, te está diciendo, ¿dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás, Arturo? ¿Dónde estás, Alberto? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás? Él ha hecho sus ofertas de perdón, apelando al ser humano a arrepentirse, a destituir su actitud rebelde. Él ha manifestado de múltiples maneras sus expresiones de amor, hermanos. El máximo amor que Dios nos ha mostrado, ¿sabes cuál es? Al enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, que ha venido a morir por nosotros los pecadores, ahí en la cruz del Calvario. Él dio su vida y la dio por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermanos? En verdad estamos dando nuestra vida cuando Dios nos habla para ponernos a cuentas con Él por algún pecado que nosotros no queremos confesar. Dios no te está llamando, no te está diciendo, ¿dónde estás? Ven porque te voy a condenar. No, Dios te está llamando, ¿dónde estás? Porque está esperando a que tú voluntariamente le digas, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Ten piedad de mí, Señor, y ayúdame, fortaléceme. Yo te quiero decir que Dios quiere restablecer esa comunión esta noche contigo. Dios sabe que hay comuniones en algunas personas
hermanos creyentes o no creyentes, que está cortada la comunión con Dios y Dios la quiere restaurar en esta noche. ¿Dónde estás, varón, cabeza de tu hogar? ¿Dónde estás? Dios no es un Dios tirano, Dios es un Dios de amor, te está buscando para ayudarte, para salvarte, para restaurarte, para levantarte porque te has caído. El pecado es una piedra en tu camino y te está llevando a tropezarte continuamente. Te está diciendo Dios, ven, ¿dónde estás? Creo que Dios, hermanos, está hablando muy firmemente a nuestros corazones esta noche. Yo te quiero comentar algo muy importante. Mira, cuando los seres humanos pecamos, inmediatamente nos viene el miedo, como lo que le pasó a Adán. Inmediatamente tratamos de hacer algo para que nadie se dé cuenta del pecado que cometimos. Pero Dios se da cuenta. Y sabes, en ese momento Dios nos habla a la conciencia. ¿Dónde estás, Raúl? ¿Qué estás haciendo? Bueno, tengo que presentarme delante de Dios. Ahí, yendo en la calle o en el trabajo y donde quiera que estoy. Señor, estoy aquí, estoy en el trabajo, Señor, y perdóname porque me olvidé, Señor, de que tú eres el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que eres omnisciente, todo lo sabes, que eres omnipresente, que estás en todo lugar y que eres omnipotente y que todo lo puedes. Por lo tanto, Señor, tú me estás hablando en este momento, me estás diciendo dónde estás. Estoy aquí, Señor, en el trabajo. Y quiero decirte la verdad, quiero decirte que he pecado. Estoy descuidando mis pensamientos, estoy descuidando mi relación de mantenerla contigo. Perdóname, Señor. Me arrepiento de mi pecado, Padre. Ayúdame, Señor. No quiero ser avergonzado. Ten misericordia de mí y límpiame, Señor Jesús. Y eso es lo que está pidiendo Dios de ti. Y en ese momento se restaura tu comunión con Dios durante el día. Vamos a orar, hermanos. Es tiempo de orar. Es tiempo de confesar nuestros pecados a Dios. Dios nos está llamando esta noche. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos nosotros los que decimos que somos cristianos y que vivimos aquí en este lugar, en Milpalta o de donde me estés viendo? ¿Dónde estás? Te está diciendo Dios. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida al Señor? Quiero decirte que si tú estás dispuesto a, como David, esta noche a confesar su pecado, oremos, hermanos. Oremos y pidamos al Señor que nos perdone de nuestros pecados. Ahí donde estás, comienza acercándote, acércate a Dios. Cierra tus ojos, humilla tu corazón delante de Dios. Humillémoslo, humillemos nuestro corazón delante del Señor y nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia en el nombre de su Hijo Jesucristo, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, queremos darte las gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu compasión y bondad, Señor. Gracias. Gracias porque tú, Señor, no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones. Gracias, Señor. Hoy nosotros reconocemos tu santidad, reconocemos tu majestad, tu autoridad, Señor. Hoy reconocemos que tú eres grande, Señor, grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia y que te dueles del castigo, Señor. Reconocemos que no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que has engrandecido tu misericordia para con nosotros hasta este momento.
y que por tu misericordia, Señor, y tu amor, estamos aquí, Padre, acercándonos a ti para rendir las cuentas, Señor, que tenemos que rendir. Hoy confieso mi pecado, Señor. Y ahí donde estás, confiesa tu pecado, habla con Dios y dile, Señor, perdóname. Perdóname, confieso mi pecado, mi suciedad moral, Señor. Confieso mis malas palabras. Confieso, Señor, en mi corazón si hubo alguna pecado de adulterio de corazón, Señor, lo confieso en el nombre de Jesús. Confieso, Señor, mis malos deseos, mis malas intenciones que he creído y las he hecho. Confieso mi ofensa hacia contra ti y hacia con mi prójimo, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Hoy me arrepiento de todas mis maldades, tal como soy, con todas mis imperfecciones, con todos mis pecados, mis errores. Hoy me presento delante de ti, ante tu trono de gracia, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo estoy consciente que no me estás llamando para condenarme, sino que me estás llamando para estar a cuentas contigo y que yo restaure mi relación contigo por medio de el arrepentimiento y la confesión de pecados. Señor, ten piedad de mí, oh Dios, por tu abundante compasión. Borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, Señor, que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría, Padre. Señor, limpia mi corazón. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor, por misericordia, porque no quieres sacrificios que yo los daría, Señor. Sacrificios externos ya no quieres. Quieres verdaderos sacrificios internos. Corazones que se ofrezcan en arrepentimiento, Señor, en clamar y en buscar que tú cambies nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, verdaderamente. Hoy nosotros, Señor, queremos rendir nuestras vidas, Padre. Queremos pedirte ayuda. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias, para permanecer firmes en ti, en tu voluntad, Señor. Ten misericordia y ayúdanos por tu abundante compasión, Padre. Y que todo, Señor, todo lo que somos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, se enfoquen de hoy en adelante en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, por misericordia. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Ayúdanos por misericordia, Padre. Tú nos estás perdonando, Señor. Tu gracia y tu misericordia, Padre, nos está, Señor, Padre, volviendo a restituir en nuestra comunión contigo. Gracias, Señor, gracias. Toma un tiempo para con el Señor. Toma un tiempo ahí con el Señor, amado hermano. Por eso la palabra del Señor dice, nueva vida en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos están contentos con esto? Nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú has tenido piedad de nosotros. Como dice tu palabra en el Salmo 51, Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tus misericordias. Conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia, borra mis rebeliones, cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado.
espíritu recto. Venimos a ti, Señor, reconociéndote como el dador de la vida, reconociéndote como el Señor de nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias, amados hermanos, gracias. Damos gracias a Dios, hermanos, por su grande amor y su grande misericordia que Él tiene para con nosotros y por su perdón manifestado esta noche a nuestras vidas. Alégrate y gózate en el Señor, que Él ha perdonado tus pecados. Bienaventurado el varón, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, decía el salmista David. Bienaventurado seas, amado hermano, hermana. Que Dios te bendiga. Estamos para servirte en el teléfono que aparece ahí en los anuncios. Y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana en la vida devocional. Que Dios te bendiga.